Bueno, excelente. Claudia, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. Perfecto, nosotros también te escuchamos súper bien. Bueno, genial que pudiste conectarte. Bueno, voy a arrancar así no quito más tiempo y podemos empezar con su panel. Bueno, esta charla se llama Escenarios Democráticos, Innovadores, Inclusivos y Diversos. Va a ser moderado por Constanza de Dubnac, no sé si lo pronuncié bien. No, bueno, después, si querés, lo dirás vos. Es periodista, coordinadora de comunicación de la ONG FIMA. Se dedica a crear vínculos a través de la comunicación para que las personas y sus causas encuentren sus puntos de encuentro. También nos acompaña Teresa Valdés, socióloga, feminista, comprometida con los derechos humanos y la justicia de género. Activa en la producción académica, en organizaciones sociales, en políticas públicas y es la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad y de una plaza pública donde se debate e informa sobre democracia, igualdad y justicia social. Y en la virtualidad nos acompaña Claudia Novoa, que es asistente social de profesión. Perdón que cambio de machete. No, buen lugar para cambiar de hoja. Con vasta experiencia en trabajo con organizaciones comunitarias y población mapuche, trabaja en Fundación Instituto Indígena, enfocada a relevar el aporte del pueblo mapuche al desarrollo de Chile, buscando el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Bueno, muchas gracias por estar acá, por venir y por conectarte, Claudia, en la virtualidad. Espero que tengamos una muy linda conversación. Gracias. Buenos días, buenas tardes en realidad a todos y todas. Muchas gracias por venir y acompañarnos en esta charla. Debo decir que no tengo demasiada experiencia moderando paneles, no es mi mejor desempeño, así que me pueden ayudar ante cualquier cosa. Y espero que además después tengamos una ronda de preguntas y de conversación que haga esto mucho más nutritivo. Me encomendaron esta misión de conversar con estas dos grandes mujeres con la premisa de escenarios democráticos, innovadores, inclusivos y diversos. Y entonces me puse a pensar, es algo a lo que le venimos dando vuelta hace mucho rato desde FIMA, y tiene que ver con qué pasó después del 18 de octubre del 2019, que la historia ya la hemos contado millones de veces, la pueden contar, o sea, la pueden ver desde la perspectiva de quien quieran, y no tenemos tiempo ahora para revisarla claramente, pero sí podemos estar de acuerdo en algunas cosas, y es que desde ese minuto como que empezamos en un espiral democrático que era una deuda que venía y que sacó a la luz bastantes falencias en muchos ámbitos de la vida de los chilenos y las chilenas. La educación, la vivienda, el medio ambiente, por supuesto. Bueno, esto no les conté, pero la ONG FIMA nos dedicaba a la defensa ambiental. La relación con nuestros pueblos originarios, las brechas de género en todos los ámbitos, la inclusión y muchos más temas. Todas causas que reclamaban aplicar un sesgo de justicia y lo que muchos, yo por lo menos estoy segura, requiere un cambio desde la raíz, es decir, un cambio constitucional. Y ahí comenzamos este proceso constituyente en el que muchas visiones fueron representadas, tanto por los mismos constituyentes como por las organizaciones de la sociedad civil, y cada uno desde su vereda defendiendo su causa, lo que es absolutamente lógico. Y luego vino la pandemia. Y el nuevo desafío que fue ponernos al día en todas las brechas digitales y tecnológicas y etcétera. Y la pregunta entonces, ¿fueron estos escenarios efectivamente democráticos, inclusivos y diversos? Y bueno, primero, con esa como puntapié inicial, quiero darle la palabra a Teresa y a Claudia para que nos cuenten un poco de sus organizaciones, primero que todo, qué hacen y desde dónde se posicionan en este escenario. Bueno, yo soy Teresa Valdés, coordino el Observatorio de Género y Equidad. El Observatorio de Género y Equidad nació cuando ganó la primera elección Michelle Bachelet, y nació precisamente para poner una plaza pública de debate en los medios virtuales,
porque aunque había ganado la presidenta Bachelet, nos estaban maltratando a las mujeres en el sentido de decir, ya ganó ella, ¿para qué quieren más? Y en vez de tener más espacio, teníamos menos. Entonces generamos este Observatorio de Género y Equidad, que es un espacio de vocería donde tenemos un boletín, donde hacemos empoderamiento digital, porque principalmente funcionamos a través de los medios y redes sociales. Somos parte del movimiento feminista y nuestra intención es obviamente la incidencia, cómo se maneja la agenda del movimiento de mujeres en los distintos ámbitos en el espacio público. Entonces hemos hecho asesoría legislativa, hemos hecho muchas cosas del 2006 en adelante, algo muy interesante en el contexto del terremoto de 2010, lo que hicimos fue trabajar y formar, digamos, en nuevas tecnologías a organizaciones de mujeres en las zonas más afectadas por el terremoto para que pudieran participar en la agenda de reconstrucción, y tuvimos la oportunidad de trabajar con mujeres de Tirúa, con quienes mantenemos contacto hasta el día de hoy. También trabajamos en el contexto de la Constitución, formando digamos, en el uso de las nuevas tecnologías. Entonces creemos profundamente que es un espacio para la democracia, pero tenemos las mismas dudas y preocupaciones que tenemos todos de cuánto fortalece la democracia y cuánto hoy día son un espacio, digamos, más bien inverso. Entonces, después les cuento qué hicimos en esta oportunidad, pero somos eso, tenemos vocería, somos reconocidas dentro del movimiento Mujeres, hemos estado formulando y trabajando en políticas públicas, en todo el espectro de lo que es, digamos, instalar y hacer realidad, digamos, las necesidades y los derechos de las mujeres. Buenísimo, va a ser una gran conversación. Claudia, ¿nos cuentan ustedes qué hacen desde el observatorio? No, yo soy de la Fundación Instituto Indígena. Ya mira, nosotros, bueno, decir que nada, estoy virtual porque yo estoy acá en Temuco. Ya la Fundación Instituto Indígena es una fundación que fue creada en el año 1962 por el entonces arzobispado que existía acá. Nosotros seguimos siendo una institución que está bajo el alero del Obispado de Temuco. Pertenecemos a un área que se llama Pastoral Social del Obispado de Temuco, junto a otras fundaciones que existen acá y que fueron creadas o permanecen desde cuando estuvo el obispo Sergio Contreras acá en la diócesis de Temuco. Nuestra fundación, desde su creación, siempre ha sido un trabajo de apoyo, de acompañamiento, asesoría técnica al pueblo mapuche, que es el pueblo indígena al cual pertenezco y donde estamos nosotros acá. Bueno, igual es una larga trayectoria de trabajo. Nosotros cumplimos ahora 60 años. El trabajo más fuerte o diferencial se empezó a desarrollar cuando asume Monseñor Sergio Contreras esta diócesis y empieza a rearmar todo la capacitación a dirigentes mapuches en los años 80 preferentemente, ¿ya? Se genera todo un semillero de dirigentes que muchos de los que ustedes conocen públicamente pasaron por esta institución en la formación inicial, en distintos temas, ¿ya? Y que han permitido que tenga el pueblo mapuche una vocería ya directa, no intermediada por alguien más, sino que las voces son figuras que ustedes reconocen directamente a nivel nacional. Durante los 90 principalmente se probaron hartas iniciativas de políticas públicas a partir de la fundación, que después se constituyeron en políticas públicas. El punto de inflexión para el pueblo mapuche y para nosotros como institución fue la construcción de las represas, donde hubo un replanteamiento de cuál iba a ser la relación del pueblo mapuche con este Estado. Y ya ven lo que ha pasado desde ahí a la fecha y en lo que estamos actualmente. En estos años cambia un poco el enfoque y se asume bastante lo que es la defensoría jurídica sobre la vulneración de derechos a las comunidades y a las personas mapuche. Principalmente trabajamos los temas con pérdida de territorio y situaciones bastante conflictivas o, por decirlo, complicadas en la relación Estado con pueblo mapuche. Y actualmente estamos en una especie de reenfoque buscando un nuevo norte de trabajo, que también estamos viendo que estas políticas públicas que tenemos están bastante agotadas, que es necesario pensar esta institucionalidad y esta política pública de otra forma, y a través de distintas acciones, actividades, estamos buscando cambiar cosas en estos momentos y ver
vernos como pueblo mapuche con potencial igual, no solamente desde la discriminación y desde lo negativo y de todo lo que ustedes ven en prensa continuamente y en televisión, porque acá es mucho más que eso. Y no sé qué más decir, porque desde el 18 de octubre igual es otra historia y la pandemia es otra historia, así que ahí me pueden ir preguntando como para poder ordenarme si necesitan algo adicional. Buenísimo. Bueno, algo que tenemos en común las 3 organizaciones es que nos involucramos harto en el proceso constituyente. Sí. Entonces, la pregunta que habíamos conversado es, ¿qué motivó a sus organizaciones a involucrarse en este proceso? ¿Cuáles fueron los desafíos identificados y los mecanismos empleados para llegar a él? Bueno, nosotras como desde el observatorio habíamos participado en el proceso de Michelle Bachelet y teníamos un montón acumulado. También formamos parte del movimiento feminista, el movimiento de mujeres que hemos estado articuladas en distintos momentos, digamos, en relación a proyectos de ley, qué sé yo. Entonces, en este minuto, después del estallido social, muy prontamente nos autoconvocamos a una asamblea y generamos una primera asamblea feminista plurinacional. Y ya en noviembre tuvimos un encuentro grande y con harto debate decidimos que había que estar ahí, que no podía pasar la historia por el lado y que teníamos que ver mecanismos. Entonces empezamos a trabajar, digamos, en la perspectiva de recuperar lo que teníamos. Vino pandemia, vino todas esas cosas, y nosotras, junto con 2 instituciones más, con Corporación Humana y el Centro de Estudio de la Mujer, generamos una plataforma que se llama Nada Sin Nosotras. Y de ese Nada Sin Nosotras generamos un programa de radio, empezamos a trabajar materiales, empezamos rápidamente contra el tiempo, también a animar posibles candidatas, pero entre medio estuvimos involucrados en que el órgano constituyente fuera paritario. Somos de las organizaciones que estuvimos ahí peleándola en el Parlamento hasta que en marzo finalmente se aprobó la ley y por lo tanto ahí teníamos urgencia de tener candidatas y entonces nos movilizamos con organizaciones históricas de mujeres, el ANAMUR y la Red de Violencia, el ELACUT, todo para que llevaran candidatas, no sabíamos qué iba a hacer. Entonces también trabajamos en eso. Nos vino la pandemia, todo se atrasó, tuvimos candidatas, salieron electas y inmediatamente vimos cómo el feminismo se hacía presente, previendo, digamos, que al instalarse la convención, cómo esa convención iba a tener un reglamento feminista. Entonces generamos una articulación más grande, que se llama la articulación territorial Elena Cafarena, donde hay mujeres organizadas desde Arica hasta Punta Arenas, y generamos ese famoso, el reglamento feminista, digamos, y ese reglamento feminista tuvimos realmente la suerte de que habiendo algunas constituyentes que eran de nuestras propias organizaciones, de presentarlo el día que se instaló la convención. Entonces le entregó a Elisa Loncón, recién electa, y ella, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, lo muestra cuando asume, y pudimos entonces marcar una pauta que fue para las convencionales y que significó que nosotros establecimos como plataforma y como articulación una relación con las convencionales que mantuvimos a lo largo de todo el proceso de apoyo, de asesoría, hicimos encuentros, digamos, por Zoom, hemos usado intensamente las nuevas tecnologías, también estuvimos en audiencias, estuvimos también con iniciativas populares de norma apoyando. Mucha campaña, desarrollamos un montón de materiales de campaña y también materiales para los y las convencionales de traducción. Están todos disponibles en una página preciosa de Nada Sin Nosotros que se llama el Zoom Constituyente. Está todo el material que se pueden imaginar, cómo votaron, qué es lo que querían, qué es lo que decían y se puede seguir observando. Después vamos a hablar del futuro, pero la verdad es que fue fundamental el uso de las nuevas tecnologías y muchas campañas que se hacían a través de las redes, a través de todas estas organizaciones participantes en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera, y con nuestro boletín. Entonces, hemos desplegado una actividad impactante, digamos, durante todo el proceso hasta llegar a la nueva Constitución, digamos, y después hablaremos de lo que pasó después. Hasta ahí, muy apretadamente. Muy bien, pero vamos a profundizar en muchas de las cosas que mencionaste a la pasada, así que, pero primero voy a darle el paso a Claudia para que nos cuente qué es lo que los motivó y cómo llegaron a estar presentes en la instancia. Mira, nosotros acá estamos en Temuco, es región, somos pocos. Mira, ¿qué nos motivó? Bueno, antes del estallido, acá en la región han pasado muchas cosas. Antes del estallido igual estuvo el obispo Vargas, que en paz descanse, liderando una mesa de diálogo
entregaron un informe donde aunó la participación de distintos actores acá, regionales, a la presidenta al término de su mandato, pero ese documento el gobierno del presidente Piñera no lo consideró para nada, lo guardó en la gaveta, y quedó otro diagnóstico más, porque aquí en la región los diagnósticos estamos agotados de instancias de diálogo y de diagnóstico. Yo creo que podemos tener, no sé, cuántas gavetas llenas de eso. Entonces, la situación a nivel territorial era compleja antes del estallido ya. Nosotros empezamos a buscar financiamiento para hacer un estudio prospectivo de cómo serían los escenarios del pueblo mapuche en función si había cambio en las leyes. En ese tiempo ni siquiera pensábamos en un cambio constitucional, ¿me entiendes? Solamente era el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, seguir insistiendo en ello, y cuáles serían los escenarios posibles. Nos pilló el estallido y la alternativa de una nueva constitución. Entre tanto, cuando estaba toda esta situación muy compleja, y acá igual había una serie de manifestaciones con harta violencia, en lo que es Temuco y otros lugares, nos juntamos con varias organizaciones que trabajamos en lo social, que trabajamos con población que nos interesa a nosotros, decimos, mujeres, niños, personas mayores, pueblos indígenas, diversidad. Y nos juntamos para ver cómo nosotros desde nuestro capital propio, en el sentido de que trabajamos con las organizaciones, estamos en terreno, estamos en contacto con los dirigentes y dirigentas, podíamos hacer un puente, un nexo o presentar una alternativa para poder encontrar espacios de punto de conversación y volver a generar un trabajo conjunto frente a todo lo que se veía. En eso apareció esta firma de los parlamentarios por la promesa de una nueva constitución, y ahí nosotros derivamos con otras organizaciones de la sociedad civil a una plataforma que se llama Ahora Nos Toca Participar. Como somos puras instituciones pequeñitas que no tenemos una cantidad de recursos inmensa como para asumir un desafío tan grande como el que venía, aunamos esfuerzos y recursos y trabajamos con esta plataforma que eran más de 700 organizaciones no gubernamentales que estaban asociadas a la Ahora Nos Toca Participar, y empezamos a trabajar material de difusión, charlas, conversatorios. Nos pilló la pandemia, nosotros logramos hacer unas actividades grupales antes de que nos cayera la pandemia, entre febrero y marzo, antes de que nos encerraran, logramos hacer conversatorios participativos sobre lo que venía. En ese tiempo se estaba hablando de la nueva constitución y cómo iba a ser, porque todavía no había reglamento ni nada, sino que estaba en discusión de lo que iba a ocurrir. Y bueno, nos pilló la pandemia y empezamos a trabajar todo esto en forma digital. Y con la información que nosotros teníamos en nuestras redes. Lo que pasa es que igual es súper complicado porque la internet aquí en Temuco tenemos aquí en la Plaza 5G, en Avenida Alemania 5G y todo lo que tú quieres, pero tú cruzas el puente Gautín, tú cruzas la parte de Boyeco, aquí Niágara, y ya no tienes nada de internet. Ya la internet es muy mala, y no sé si ustedes saben, pero está licitado qué compañía tiene tal cobertura, entonces en un lugar te funciona una compañía, en otro te funciona otra, y las coberturas son bastante pésimas. Que decirlo, durante la pandemia, la situación de los chicos en los colegios sin acceso a internet. Entonces, los dirigentes que nosotros teníamos en nuestra base, se les iba actualizando la información, se iba conversando con ellos, se tenía contacto. Y la actividad de los conversatorios de la plataforma, el material que está en diferentes, fue producido por etapas, en función de lo que iba pasando con este devenir, hasta que se establece la cantidad de cupos de pueblos originarios y toda la característica que iba a tener esta nueva constituyente. Nosotros igual apoyamos mucho la difusión de que participaran candidatos mapuche, difundimos mucho quiénes iban, porque iban en dupla, ¿se acuerdan? Por esta cosa de iba un hombre y una mujer, y todo lo que era la difusión para que participaran y para que los electores votaran pidieran la papeleta, porque uno pedía, era voluntario la petición de la papeleta, y marcara un constituyente indígena. Ya apoyamos harto eso acá. Nuestra relación bastante directa era con la Machi Francisca Linconado. También otra importante constituyente nuestra es Rosita Catrileo, ambas mujeres con las que nos vinculamos bastante, y en la parte de Tirúa con Adolfo Millagur. Esas son como las relaciones que nosotros institucionalmente hemos tenido en el tiempo. Eso.
Y se van visibilizando ya cuáles fueron como las estrategias que ambas organizaciones y que en general toda la sociedad civil fuimos implementando poco a poco, juntándonos con otros aliados, viendo cómo podíamos incidir. Y entonces voy a juntar esto con el rol que tuvo la tecnología propiamente tal, como cuál fue la estrategia y cuál fue el rol que hubo y el uso que se dio con las herramientas de la tecnología, dado el contexto en el que estábamos, que nos cayó, como decía Claudia, la pandemia encima y nos obligó a adaptarnos y a tomar lo que existía. Y sé además que Teresa tiene una opinión favorable y crítica a la vez de lo que significa la tecnología. Yo igual digo. La tecnología nos dio un espacio maravilloso, o sea, de pronto en medio de la pandemia nos encontramos con la posibilidad, pero hay un drama que es el tema del acceso y el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías. Entonces, es muy complicado porque uno tiene la ilusión de que está llegando mucho, y tú ves así, hicimos talleres, foros y todo, y tenías muchísimas inscritas y después se podían conectar muchos menos. Entonces es como te da la fantasía, la ilusión que estás llegando mucho y después te das cuenta que no, que quedas de alguna manera encerrado. Entonces es un tema, digamos, que tenemos que conversar. Nosotros como Movimiento de Mujeres, nosotros nos situamos en una agenda histórica del Movimiento de Mujeres, que sigue, digamos, o sea, no es que desaparece, viene de antes y sigue. Y en ese contexto, digamos, nuestra estrategia fue reforzar y sacar materiales y, como les digo, en la plataforma ahí del Zoom constitucional está todo, que es permanente, que son pequeños diagnósticos, análisis de qué es lo que se estaba proponiendo, por qué era relevante. Entonces hicimos una combinación de cosas, de entrega de materiales, de entrega de argumentos, de reuniones virtuales, de apoyar, digamos, no es porque sí que la iniciativa popular de norma que primero consiguió las 15.000 firmas es una iniciativa feminista, o sea, la activación se veía, digamos, se veía y fue muy grande, pero tenemos el resultado del plebiscito nos plantea, digamos, nos cuestiona toda nuestra mirada y nos obliga a repensar, y como muy bien dice Claudia, ¿no es cierto?, el tema de regiones en las que no llega Internet, o más aún en la zona, digamos, en el caso de Tirúa se corta, o sea, y tú no la sabes si la cortan por razones de seguridad o por razones de qué, porque queda sin Internet. Entonces, es precario. Entonces, llegamos a muchos lugares, pero no llegamos a donde queríamos. Tratamos de traducir todo para la vida de las mujeres. Nuestro lema era cómo impacta la vida de las mujeres lo que se está debatiendo y lo que está quedando en la Constitución, y nos damos cuenta de que no pudimos llegar o que nuestras herramientas fueron insuficientes. Entonces, eso es un poquitito lo que te puedo decir. Y en el caso, bueno, lo mencionaba Teresa, lo mencionaba Claudia también antes, o sea, existe como esta falsa ilusión de que se amplían las fronteras, pero al mismo tiempo se limita la participación debido a los problemas de acceso. Sí. Si puedes profundizar, Claudia. Mira, lo que pasa es que igual yo agregaría un punto a lo de Teresa, que tiene que ver con que nosotros, bueno, trabajamos en red. Todas somos organizaciones que generalmente es súper solidaria con los otros que están en su red, y ponemos nuestros recursos, que son pocos muchas veces, a la disposición de otros, para poder abarcar y tener esa sensación, da la sensación como que abarcamos harto, pero al final uno se da cuenta que es bastante poco. Pero también está la otra situación, que está la caída de Internet en los sectores rurales, la mala conectividad, la poca cantidad de aparatos que muchas veces inteligentes que habían, ahora ya hay más. La gente durante la pandemia se hizo de aparatos que les permitieran contactarse con su familia en estos tiempos de encierro. Pero también está la otra cosa que es muy desigual, que tiene que ver con los medios de comunicación masiva y cómo ellos compraron todo lo que es los fake news, las noticias falsas y todo lo que salió a nivel de YouTube, a nivel de Facebook, a nivel de Instagram, a nivel de las radios chicas y radios locales acá, con las pantallas de televisión y demás. Entonces era una situación bastante desigual para nosotros. Por más esfuerzo que hagamos, no tenemos esa capacidad para poder estar sacando, contrarrestando toda la información falsa que salió en los distintos medios. Comparado con todo el trabajo que hacemos para generar documentos que sean, que no induzcan a esto, a falsedad, que la gente esté informada, que tome la decisión de la mejor manera, y lo demás. Pero lo otro es muy difícil para nosotros, por lo menos desde acá,
hacer sombra siquiera a todo el bombardeo que tuvo todo, desde la elección de los constituyentes, la vida de los constituyentes después, la situación que aparecieron sobre lo que iba a ser la plurinacionalidad, el temor que infundieron acá en la región sobre de que los mapuches se iban a reconstituir las tierras ancestrales que tenían, que por supuesto es todo el territorio, y que todos los pequeños parceleros iban a tener que entregar sus terrenos porque ya se los iban a expropiar, y una serie de cosas más que generó mucho temor y mucho miedo en la población referente a este tema. O sea, se desvirtuó la situación y los que teníamos y transmitíamos información en función de lo que estaba consignado en la Constitución, nuestra voz era muy pequeña en relación a lo otro. Sí, también, y esta es una precisión personal, hubo como un cierto, como una inocencia respecto del uso de la tecnología, como, ok, con esto podemos llegar a todos y es democrático, y como lo están diciendo ustedes mismas, no es así. Quienes tienen más poder tienen más acceso a la tecnología, y además los medios tradicionales siguen siendo los medios predominantes para la información de muchas personas, sobre todo en zonas más apartadas. Pero, y avanzando un poco también como, bueno, sabemos el resultado del plebiscito, por supuesto, pero eso no significa que haya ganado el rechazo, que las necesidades planteadas y levantadas durante el estallido social y durante el proceso constituyente, que hay que rescatar también, que gracias a todo el proceso constituyente se desarrollaron más profundamente estas necesidades y se pudieron relevar. Entonces, ¿cómo se siguen empujando? ¿Cómo se trabaja para continuar con ellas y cuáles son los espacios en que se puede incidir en estas materias? A ver, lo primero es que hay un momento de duelo. Nosotros decidimos salir un poco de las nuevas tecnologías y hacer encuentros presenciales porque necesitamos abrazarnos, necesitamos sentir que estamos juntas, necesitamos sentir de que lo que hemos hecho vale la pena, que tenemos una agenda que se mantiene, que viene de antiguo, que mujeres lucharon, la Elena Caffarena y la Olga Poblete en 1935 estaban planteando las cosas que estamos planteando y que quedaban en la propuesta de constitución. Entonces, volver a la memoria, a las raíces y abrazarnos mucho, y eso es esencial, no hay como, claro, por supuesto que ayuda y hemos hecho encuentros virtuales, pero principalmente eso para recuperar la validez de nuestro trabajo, la validez de lo propuesto, que eso continúa, que de alguna manera queda en el horizonte como nuestras grandes metas, porque siguen siendo, o sea, los temas de la violencia, los temas de la desigualdad, los temas de los cuidados, o sea, son temas que están súper, digamos, fuertes en las necesidades de las mujeres. Entonces, nuestra preocupación es cómo incidimos en lo que se puede avanzar en este minuto. No sabemos si va a haber un nuevo proceso, pero sí estamos desde nada, si nosotras sí nos hemos reunido, tuvimos una reunión con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, para preguntar y decir, bueno, ¿cómo vamos con la paridad? Porque aparece como que la paridad como la posibilidad de que nuestros temas estén presentes en la continuidad del proceso. Entonces, eso tenemos un acuerdo generalizado, digamos, de que ese es nuestro piso mínimo, pero pensamos que en la sociedad están instaladas las otras cosas. Lo que nos produce un dolor infinito, ¿no es cierto? Es lo que muy bien dice Claudia, cuando te empiezan a decir mentiras, y que no tenemos voces legítimas, o que los medios, digamos, que deberían haber sido responsables, que pudieran desmontarlos, como el hecho de la propiedad de la vivienda. Si hay algo que afecta a las mujeres y está en la identidad misma de nuestro mundo, sobre todo en nuestro mundo popular, es el tener el derecho a la vivienda propia. Las tomas de terreno, las tomas históricas, ¿no es cierto?, son para tener un espacio. Entonces esto fue terrible, fue una maldad realmente, y nos dice cómo es posible que no haya habido una responsabilidad en los medios y en los liderazgos para decirlo, y te das cuenta que tú lo decías y nadie te creía porque venía de otras vías legítimas, y eso pienso que tenemos que estudiarlo, que tenemos que examinarlo mejor. ¿Cuáles son esas redes que fueron legítimas para plantear mentiras? Y honestamente nosotros no lo sabemos. Entonces estamos incidiendo, estamos manteniendo, estamos apapachándonos, pero vamos a seguir porque somos resilientes. Decimos que la rebeldía feminista era la resiliencia. Seguimos. Sí. Mira, por nuestra parte es lo mismo, mira. Que no se haya avanzado nuevamente con el reconocimiento constitucional hacia los pueblos indígenas,
sea, es una promesa, está firmado de 1989, creo que está la firma estampada, no se avanzó en ninguno de los gobiernos de la concertación. Esta era como la oportunidad histórica para tener derechos dentro de este territorio. Y bueno, la situación fue lo que fue el resultado plebiscito, pero eso no significa que las situaciones que se estaban manifestando y toda la todo lo que se necesita avanzar en derechos y reconocimiento haya quedado ahí guardado junto con la propuesta de nueva constitución. Eso no es así. La situación ahora es como ha sido repensar, y como dice Teresa, igual la parte del duelo, ver qué es lo que pasó. Tenemos miles de explicaciones para ver lo que pasó. Podríamos armar un árbol de problemas hacia lo más trabajadora social de todo esto, pero estamos en un proceso igual de rearticulación. Y volver al territorio, nosotros siempre hemos estado en el territorio, no vamos a salir de él. Y claro, la experiencia tiene relación con que estos medios y tecnología nos facilitan algunas cosas, pero no van a salvar la relación cara a cara y el estar en los distintos territorios, lugares de acá de la región, por ejemplo. Y para eso igual tenemos una red de colaboradores en la cual nosotros participamos, que también estamos en proceso de como rearticulación de cómo hacer esto. Nos vemos o sea, realmente todas estas negociaciones que se ven sobre el nuevo proceso constitucional las tomamos con bastante distancia, porque hasta el momento no hay ninguna intención seria. Da la impresión de que lo único que quieren es que no avance nada durante el gobierno del presidente Boric para que la nueva constitución no tenga el nombre de él, por ejemplo, y que van a seguir dilatando, y nosotros nos interesa que se siga respetando básicamente la situación que teníamos con la propuesta anterior. O sea, tiene que haber presencia de población mapuche, población indígena, de representación en este nuevo proceso, porque al igual que con la situación de la paridad de las mujeres, no puede ser sin nosotros nuevamente. Y por supuesto que, como decían ustedes, esto es un gran aprendizaje. O sea, descubrimos que la tecnología puede ser una solución a muchos problemas, pero no es la solución o no es la panacea. Y nuevas estrategias para utilizarla, para aprovechar la facilidad que entrega de llegar a más gente, tener un nuevo rol. ¿Cómo podría ser ese rol? ¿Cómo vamos a utilizarla en el futuro para seguir con estas luchas que, como decíamos, siguen existiendo y siguen existiendo con más fuerza que antes porque ya están levantadas, no se van a esconder abajo de la alfombra por ningún motivo? Hay una cosa que es difícil, porque uno dice, ya, si se inicia un nuevo proceso o en otras situaciones en las que queramos intervenir, tenemos que salir de esa actitud ingenua frente a las redes sociales. O sea, creo que fuimos súper ingenuos y pienso que necesitamos organismos de fiscalización. Sabemos lo que pasó en Brasil, sabemos que el tribunal, digamos, electoral fue absolutamente claro en estar, digamos, diciendo si se usan estas herramientas se invalida las candidaturas, la elección, etcétera. Necesitamos organismos, digamos, que controlen, que vigilen, porque el daño que se hace a la democracia es mucho mayor que el que podemos hacer nosotros animando redes sociales, llevando, digamos, desde los distintos lugares demandas, articulaciones mayores. Entonces, de verdad es David y Goliat. Yo sentía cuando estábamos en campaña que éramos David y Goliat, que realmente la magnitud recursos. Ahora sabemos los millones gastados en Facebook, claro, en publicidad dirigida. Nosotros promovíamos nuestro foro y nuestros eventos con muy pocos lucas para que llegara, digamos, un público a nuestro foro. Cuando uno se entera el orden de magnitud de los recursos gastados por parlamentarios y por dirigentes políticos, digamos, además con recursos de todos los chilenos. Entonces pienso que no vamos a poder avanzar si no tenemos al mismo tiempo organismos y mecanismos, digamos, de fiscalización y de suspensión, digamos, de lo que es el mal uso de las redes sociales. Efectivamente, y además también obligados a innovar, a pensar nuevas herramientas para utilizarlas. Claudia, ¿cuál es tu diagnóstico para lo que pasa es que las herramientas cada día aparecen nuevas instancias tecnológicas, nuevos usos. Nosotros antes de la pandemia, si nos juntábamos en Zoom, no sé si alguien se reunía en Zoom antes, a lo mejor las empresas más grandes,
con directorios en otros lugares, pero nosotros acá lo conocimos durante pandemia. Y bueno, la tecnología es algo que cambia día a día, se avanza en velocidad, en aparatos, en lo que ustedes, lo que cotidianamente vemos ya que va avanzando. Pero ciertamente nos quitó la ingenuidad y yo creo que mientras no cambie esta situación de financiamiento que tuvo o cómo operó el último plebiscito, es difícil, por más cosas que nosotros transformemos, utilicemos, adecuemos, es imposible que nosotros podamos hacer frente nuevamente a una campaña de descrédito como la que vivimos en el último plebiscito. Es importante tener esta política de medios, es importante ponerlo como un tema de debate, como exigirlo realmente. Y en eso estamos igual empeñados nosotros en que la contienda no sea tan desigual, es una situación apabullante. Y los esfuerzos que se realizan a nivel de la sociedad civil son ínfimos comparados con todo el poder que tiene parlamentarios y empresas, empresarios en general. Y claro, seguiremos buscando alternativas creativas, pero igual dentro de la creatividad es volver a lo antiguo, vamos, con lo que hacemos trabajo en las comunidades acá, con papelógrafos, con muchas cosas más lúdicas, donde muchas veces no hay ni electricidad, igual uno trabaja con las organizaciones, entonces eso no lo vamos a dejar, ¿ya? Hay como una revalorización igual de las técnicas más antiguas, eso. Efectivamente, pasamos por una curva de... Volvimos al lápiz y al papel después de haberlo renegado tanto tiempo. Bueno, y voy a abrir ahora el panel a preguntas de nuestro público, que es curiosamente, hace mucho tiempo que no me pasaba, es mayoritariamente masculino. ¿En serio? En serio, tú no lo puedes ver, no sé, No. pero hay 2 mujeres en el público. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran decirnos, comentar, preguntar. Lo dejo abierto. Bueno, podemos... Quizá para Claudia, aunque para cualquiera, hemos visto algunos casos como por ejemplo en Colombia, ¿no? La llegada de Francia Márquez al gobierno, y creo que generó sentimientos encontrados entre varios grupos de afrodescendientes, por ejemplo, ¿no? Habría unos que decían cuánto valor, porque nos sentimos que finalmente alguien que lidera nuestras agendas está ahí, mientras que otros grupos decían, pues no sabemos si realmente esto va a proceder o si solamente es una utilización con fines electorales, ¿no? Y quizá preguntar, ¿no? Sobre sobre la utilización de, bueno, esto sí es incluyente o sí es diverso porque invitamos a una persona representante, que no sabemos si representa o no representa, pero que viene de el pueblo mapuche, y entonces ya es diverso, aunque realmente no se modifica para nada la dinámica en la que operan estos mecanismos de participación o de deliberación, etcétera, ¿no? Si es algo que les concierne, lo han discutido, lo han conversado, quizá eso, ¿no? Y otro que creo que una pregunta breve que tiene que ver con, claro, o sea, creo que efectivamente nos enfrentamos a un escenario en el que ya vimos el poderío de las noticias falsas y que sin embargo pues necesitamos plantearnos cómo vamos a enfrentar lo siguiente, ¿no? Por ahí hacían algunas preguntas, quizá algunos planteamientos puntuales de lo que se avecinen para ustedes, ¿no? Si es enfrentar directamente las noticias, como se hizo ya, si es utilizar otros mecanismos, si es trabajar, por ejemplo, Constanza creo que hizo un planteamiento muy claro sobre la pregunta de los espacios de legitimidad o las personas que tenían mucha legitimidad y que fueron utilizadas para la difusión, ¿no? Y entonces ahí pues obviamente se vuelve más complejo, ¿no? ¿Cómo dialogar con estos espacios o cómo siquiera identificarlos? Esas serían mis preguntas. No sé cuál de todos quiere tomar la palabra primero.
Claudia. Mira, lo de la utilización. Mira, la verdad es que con el devenir de los gobiernos de este duopolio, hasta antes del presidente Boric, ¿cómo hemos estado nosotros en las instancias de representación de gobierno? Básicamente es como tú señalabas, una invitación. La diferencia que ocurrió con el proceso antiguo constituyente es que se reservaron los escaños, pero se eligieron los representantes. Ya no es una situación al dedo, tú participas, yo te invito porque me caes bien, porque eres mi sector, a lo mejor de mi partido, sino ellos estuvieron y sometieron al voto de sus propias gente, de nuestra propia gente. Y ellos fueron los que salieron como representantes. Yo creo que ese mecanismo sigue siendo válido, ¿ya? Y tiene que seguir siéndolo, porque no puede ser que solamente sea por designación o por invitación esta participación en el ámbito público, ¿ya? Para nosotros sigue siendo válido la elección de los representantes de escaños reservados y tiene que ser nuevamente una elección, ¿ya? Eso no, yo pienso que en eso no se puede retroceder. Es como la postura de acá. Y contra las noticias falsas, bueno, como estamos en este momento, el aquí y el ahora, si volviéramos a repetir el plebiscito, yo creo que el resultado sería lo mismo, ¿me entiendes? Nuevamente estaríamos en una situación de desigualdad absoluta, por muy creativo que seamos, y por lo tanto es necesario exigir esta ley de medios y esta serie de normas, de rayado de cancha, de límites sobre el uso de las tecnologías y las noticias falsas. Hay que tenerlo frente a lo próximo, si no va a ser lo mismo, no tiene ningún sentido embarcarse en un proyecto que ya de antes vamos a ver cuál es el resultado si sigue siendo la misma situación que la de ahora. Yo quiero agregar algo que es bien complejo, porque lo que vivimos con la convención se dio en el contexto de una crisis de la política. Lo que tuvimos como realidad, como representación en la convención, y eso era lo fascinante que tenía, era que era representante, realmente representaba la mayor diversidad y heterogeneidad que está presente en nuestro país, pero excluía, digamos, a los partidos políticos. Quedaron fuera o quedaron muy subrepresentados. Y se la jugaron, o sea, lo que estamos viendo ahora es la de vuelta de mano. Entonces, las posibilidades, digamos, que un nuevo órgano no incluya a nadie de la sociedad civil, salvo a través de los partidos. Entonces estamos en una tensión y yo echo de menos, frente a lo que sucedió, un compromiso de los partidos políticos, que están, claro, desprestigiados, están en una situación complicada, pero tenían herramientas. Los mismos parlamentarios, ellos, poder constituido, reaccionó frente a un poder constituyente amenazante y en vez de entender de que lo que se estaba jugando ahí era, digamos, realmente profundización de la democracia y que ellos mismos como poder constituido iban a transformar, tener que legislar para ver cómo se aplicaban esas reformas, entonces fue un abandono, esto es una especie de un abandono hacia la sociedad civil, los movimientos sociales, y bueno, ustedes no pudieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué se puede hacer ahora? Desgraciadamente está fuertemente ligado a los liderazgos políticos que asuman la responsabilidad de la democracia. Y eso significa, por supuesto, también la posibilidad de generar legislación, de generar presiones y posibilidades frente a los organismos, al servicio electoral, etcétera. O sea, hubo un abandono así, en descampado, digamos, ahora arréglenselas solos. Y creo que ahí hay un tema que no se puede dejar de lado. Entonces, lo que podemos hacer, como muy bien dice Claudia, en este momento sería exactamente igual. No tenemos ninguna posibilidad. El poderío, los empresarios invirtieron de una manera impresionante, cosa de ver los datos, y entregaron, pero a chorros dinero para las mentiras y todo. Y no hay ninguna posibilidad de que nosotros hagamos algo distinto. Entonces, en este caso, yo siento que hay una responsabilidad desde la política de asumir, digamos, su rol en profundizar la democracia, en entender que esto fue un daño descomunal, un daño enorme a la democracia y que seguimos en riesgo. Muy bien, tenemos que ir cerrando, que nos están mostrando cartelitos ya por todas partes. Quiero agradecer mucho la invitación, agradecerle a Claudia, agradecerle a Teresa, dejarnos a todos planteados las últimas palabras de Teresa y también de Claudia respecto a
lo que está en juego aquí, es nuestra democracia. Finalmente, igual en esta polarización hacia todos lados, que si es totalmente ciudadano, que si es totalmente político, que si yo defiendo mi lucha y mi lucha es más importante que la tuya, finalmente somos seres complejos en comunidades complejas y es fundamental que tengamos en cuenta que necesitamos un poco de todo para que podamos avanzar en este proceso. Así que, bueno, con eso, dándole las gracias a todos y todas, nos despedimos. Gracias. Constanza, Gracias Teresa. a todos. Gracias por la oportunidad.